Saludamos con gusto al maestro Alfonso Partida Caballero con su comentario de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. El gusto de estar aquí es mío, abordando un tema de actualidad y sobre todo de respuesta que se requiere para el Poder Judicial, ¿no? Y en ese caso el gobernador ha denunciado en múltiples ocasiones a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial como el poder de más excesos, de más percepciones económicas y más cuestionado en su desempeño, y que deben los magistrados reconstruir la confianza en el actuar del servicio. Acusa además que debe asumir la responsabilidad terminando con los vicios, abusos, excesos que se han cometido en este devenir. Actualmente se les ha cuestionado de caer en desorden, en ineficacias, en corrupción, nepotismo, malas prácticas, tanto administrativas como judiciales, y hasta de responsabilidad grave, como la utilización de partidas secretas para pagarse los impuestos, seguros de gastos médicos mayores, gratificaciones como la retribución de un mes llamado el mes 13, y una cantidad de acciones de nepotismo que deben ser revisadas, y todo esto utilizando republicanamente la autonomía judicial. Alfaro señaló excesos del Supremo Tribunal de Justicia, casi 60 millones de pesos anuales para el pago de ICR, casi 12 millones para compensaciones anuales, 7 millones de despensa, mes 13, gratificaciones de más de 10 millones de pesos, 8 millones para el seguro de gastos médicos, y que en suma nos da la cantidad de 103 millones anuales, según señaló el propio gobernador. Estos excesos no solamente caen en señalamientos políticos, sino también en responsabilidad administrativa y penal que debe de ser cuestionada y castigada legalmente. Pero ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Todo quedó en el olvido, en acuerdos en lo oscurito, y en lo público el Ejecutivo y Legislativo tomaron como base estos señalamientos para plantear una reforma judicial que al principio daba avisos de ser una reforma coherente, pero conforme se fue materializando quedó en un lamentable arrebato de poder. El planteamiento fue de la reforma más arbitraria y manipuladora por parte de personajes con gran desconocimiento, pero que gozan de una mayoría en el Congreso del Estado, y que les urge este parche para que salga lo más pronto posible para la satisfacción de sus necesidades políticas, pero que nunca para resolver los problemas de la justicia en Jalisco. Además, dejaron fuera del análisis a partes tan importantes como la sociedad, como los colegios de profesionistas, a la mayoría de las universidades, hay que decirlo, y tenemos que hacer primeramente un breve análisis para entender lo que se requiere de una verdadera reforma judicial. El Poder Judicial actualmente es cierto que se genera una enorme centralización de poder con la presencia de un Ejecutivo que en su mayoría controla al Legislativo, lo que representa un esquema de control y de intervencionismo constante. Esto siempre ha sido así. El control sobre la vida judicial es casi total, que incluye la presupuestal, la política, los nombramientos de magistrados, jueces y hasta el manejo político de muchos nombramientos en la judicatura, sobre todo de los consejeros del Poder Judicial. Además, existen decisiones y alto índice de injerencia en los asuntos jurídicos más relevantes. Así lo ha denunciado los medios de comunicación. Es un Poder Judicial sin transparencia, sin rendición de cuentas. Eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que realmente se requiere? Es una reforma coherente, integral, con una visión de Estado que dé la respuesta puntual de lo que requiere la sociedad de Jalisco. Y para poder analizar un poder de reforma judicial es necesario distinguir entre los objetivos que se buscan alcanzar, como eficiencia,
independencia y accesibilidad, y las variables que son las estructurales, operativas, desconcentradoras, procedimentales y subjetivas, involucradas en el logro de los objetivos de la justicia. Que sea, por ejemplo, pronta, imparcial, efectiva, expedita, transparente. Y esto, por supuesto, va más allá que unos señalamientos de corrupción que, por supuesto, deben de atenderse, pero en su justa dimensión. En otras palabras, la complejidad del concepto reforma requiere una clara distinción entre los objetivos o metas de la institución y las variables empíricas que constituyen el materializar cada uno de ellos. De esta manera, el concepto reforma judicial puede resultar efectivo y significativo en el análisis empírico siempre y cuando sea empleado en conjunción con un modelo teórico coherente, metodológico, que incluya no solamente las metas que se buscan alcanzar, sino también las variables que lo integran. En este caso, queridos televidentes, es necesario que los actores que tienen en sus manos este proceso deben de responder varios cuestionamientos de manera responsable y precisa antes de entrar en tal reforma. Y es, ¿reformar para qué? Y si las respuestas presentadas, y si las propuestas presentadas por el Ejecutivo y Legislativo son las reformas que van a resolver el problema que requieren las instituciones del Poder Judicial y la prestación del servicio de justicia a la sociedad, o serán uno más de los parches que tanto han dañado y que se han realizado al proceso de justicia, como en este caso acusa al pasado en el desorden de las miserias de justicia de Jalisco. Lo que se requiere realmente es una verdadera reforma judicial que ponga en el centro del juego a los ciudadanos y a la eficacia, la limpieza, la transparencia, la imparcialidad y sobre todo la rendición de cuentas. Tenemos que cambiar un paradigma autoritario, que es el que tenemos actualmente, a un paradigma democrático, pero los planteamientos que se han hecho van más en el sentido autoritario que en el democrático. El Poder Judicial requiere un análisis presupuestal que resuelva la sobresaturación de los juzgados. Esta supuesta reforma no abarca la descentralización del Supremo Tribunal de Justicia y sus salas a municipios tan importantes como puede ser Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, entre otros. No lleva un análisis de viabilidad a la judicatura, si sirve, no sirve, en qué sentido se encuentra actualmente y cuál es la función que está desarrollando. También la transparencia les pasó de noche. No va al fondo del tema de la autonomía, ni técnica, ni política, y deja de lado la independencia y la actuación de los jueces y magistrados. Esta reforma que se plantea solamente se está discutiendo en 4 o 5 puntos torales. Uno de ellos es si los magistrados duran 15 o 17 años. Otro es la aplicación de exámenes de confianza, que también, como lo están planteando, me temo que no van a resolver ninguno de los problemas grandes y torales del Poder Judicial. Esto es una equivocación como lo están planteando. También se tiene que analizar qué entienden por autonomía del Poder Judicial, qué se entiende, porque todo el mundo habla de que debe de tener autonomía, pero nadie dice en qué consiste. Si es la autonomía como la que tiene la Universidad de Guadalajara, si es la autonomía como la que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Instituto Electoral de Jalisco, entre varios organismos constitucionales autónomos. Mucho me temo que en este caso nosotros merecemos un Poder Judicial que dé certeza, legalidad, que tenga una infraestructura suficiente y que el ciudadano pueda confiar y entender, y que tenga la certeza que la ley que se le aplicó es la correcta y que exista la confianza que si tenía la razón se le otorgó y que si no la tenía pueda verificarse plenamente dentro de los procesos de certeza del resultado. Pero desgraciadamente todo esto quedó a un lado y solamente vemos una reforma al arrebato del poder. Incoherente e ineficaz, es como usted la califica. Totalmente, incoherente e ineficaz. Ya se hizo en la Fiscalía del Estado a principios de este gobierno y vean lo que pasó.
más homicidios, más ineficacia, más desorden, más de todo. Y eso lo hicieron simple y sencillamente con todas sus letras desde el Ejecutivo. Y los errores fueron garrafales y crasos. Ahí están los resultados. Maestro, brevemente, porque ya nos marcaron una pausa, pero hay una pregunta que hace el arquitecto Ortiz y digo, ¿quién mejor que usted? Aprovechando que Sí. aquí está en foro.